Note al leer el Evangelio de Juan que estas palabras se repiten: vida, creer, luz y tinieblas, verdad, testigo o testimonio, mundo, gloria, recibir, Padre, venir y vida eterna. Estas palabras claves resumen el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan enfatiza tanto la persona de Cristo como su obra. Anota varios sermones en los cuales Cristo habla acerca de sí mismo y explica su misión. Notamos también 7 declaraciones: yo soy de Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Estos nombres, por supuesto, hablan de su deidad, porque el nombre de Dios es Yo Soy. Y al leer el Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que Cristo es el mismo Hijo de Dios. Bienvenidos a Entre Biblias. Saludos cordiales a todos. Los que nos ven, por ejemplo, a través de las diferentes redes sociales o el canal de televisión. Siéntase usted con la autoridad de compartir a sus amigos este programa. Acomódese bien y prepárese. Bienvenidos a Entre Biblias. Saludos cordiales a quienes nos están viendo a través de las redes sociales o en algún canal de televisión. Bienvenidos también a nuestros panelistas que ya les encontramos la semana recién pasada, donde analizamos la primera parte de este libro de Juan. Ahora analizamos la segunda parte y final. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí de nuevo en esta oportunidad de que podamos terminar de hablar de este libro, de este Evangelio, Juan. Para mí es el favorito, uno de los que más me gusta del Nuevo Testamento, así que contenta de estar aquí de nuevo. ¿Y usted, hermano Moisés? Es una alegría estar de nuevo con ustedes, estar compartiendo la palabra del Señor. Y este libro de Juan, este Evangelio que es tan especial, creo que es la mejor propuesta de los 4 evangelios en la presentación de Jesús como el Hijo de Dios, no desconociendo el valor que tienen los otros, pero Juan es maravilloso y su exposición es tremenda. ¿Qué les parece si vemos a continuación un resumen, como de costumbre, audiovisual, ahora de la segunda parte del Evangelio de Juan, preparado especialmente por el proyecto Biblias? El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos.
que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo. Resucitó de entre los muertos.
Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Si supiera que va a morir mañana, no querría tocar este tema, pero si fuera esta la última noche con sus amigos y familiares más cercanos, discutiendo lo que realmente es importante para usted, esto es lo que Jesús hizo. ¿Cuáles son las cosas que Jesús consideró importantes como para discutirlas en la última noche de su vida? Sí, bueno, esta escena es bastante conmovedora. Hay varias cosas que Jesús hizo. Una, que fue primero, les dijo cómo tenían que tratarse entre ellos y que tenían que servirse unos a otros y amarse unos a otros. O sea, en el fondo, después que él se fuera, los encargó a sí mismo, cuidarse, amarse y servirse. Después de eso, Jesús les habla, les vuelve a recordar de su deidad, les vuelve a hablar de que Él es Dios y que es el Hijo de Dios, en el fondo preparándolos para lo que venía, que recordaran esto. Y posterior a ello, cuando ya porque van a quedar solos, entre comillas, o sea, ellos iban a sentir eso, que su maestro iba a morir, Él les habla de que va a venir un consolador, entonces que no los deja solos realmente. Y finaliza con esto, diciéndole, la paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, Jesús de alguna manera los está preparando a ellos para el tiempo. Que no se mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo me imagino que Dios le quiere dar la seguridad para que ellos, porque cuando uno queda solo se ve muy acongojado, muy temeroso, y Jesús con eso le afirma que Él va a estar con ellos. Y una acción que era propia de los esclavos en los tiempos, de este punto de vista social de Jesús. ¿Por qué creemos que Jesús lavó los pies a sus discípulos? Es una acción que muchas veces uno la ve, la ha escuchado, pero es bueno entender el contexto. Esa labor era propia de un esclavo hacia alguien que llegaba de visita. El dueño de casa, una forma de atenderlo bien, de recibirlo bien, de darle la bienvenida, era lavándole los pies.
caminos polvorientos, sandalias, mucho calor, nada mejor que lavarle los pies. Pero Jesús allí, en un acto que sorprendió incluso a sus discípulos, le lavó los pies. ¿Qué hay tras esto? ¿Y por qué quería que se sirvieran el uno al otro? Bien, lo primero que hay que entender en este caso es que Jesús es el maestro. Entonces, Él quiere enseñarle algo. ¿Y qué es lo que les quiere enseñar a sus discípulos? Primero, que para ser sus discípulos ellos tienen que aprender a servir y servirse los unos a los otros. No como se pretende siempre que el que va adelante, el líder, en este caso Jesús, debería haber sido servido por sus discípulos. No, el que sigue a Jesús debe estar dispuesto a servir a los demás y servirse entre ellos. Y aquí hemos visto, por ejemplo, a los líderes judíos corromperse e incluso bloquear el flujo de la palabra de Dios para que la gente no escuchara o no entendiera. Y en lugar de buscar glorificar a Dios, ellos buscaron glorificarse a sí mismos. Y en lugar de servir a Dios, sirvieron al diablo. Y con este antecedente, ¿cuál es la importancia de las palabras de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta frase es súper potente. Yo creo que es una de las que más resalto del libro de Juan, esta frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera, no existe otra forma. Podría llegar una persona con mucha autoridad, con poder, incluso haciendo milagros y señales, ¿ya? Pero si no predica a Cristo crucificado y resucitado, no es la verdad, no es el camino ni es la vida. Y asimismo tampoco sirven mis propios esfuerzos para poder llegar al Padre. Por más que yo me esfuerce en ser mejor, en portarme bien y hacer cosas para ganarme el cielo, no voy a ganar el cielo porque es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y es la contradicción del mundo, porque hay un dicho que todos ocupan y dicen todos los caminos llevan a Roma. Pero ese era un concepto del tiempo del Imperio Romano, porque en realidad todos los caminos llevaban a Roma. Literalmente. Pero se hace en paralelo con las religiones, que todos piensan que todas las religiones adoran al mismo Dios. Y eso no es verdad. Si no está pegado a la palabra del Señor, la Biblia, y no está apegado al mensaje de la Biblia, que habla de Jesús como el camino, como la verdad, como la vida, es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios. No hay otro camino. Y aquí hay un artículo que es importante, el artículo determinante o el artículo definido, el, la, los, las. Artículo indefinido o indeterminante es unos. Aquí él usa el artículo definido, indicando que no hay otro. Si en realidad hubiese existido otro camino para llegar al Padre, él hubiese dicho, yo soy uno de los caminos, o yo soy un camino. Da espacio ese artículo indefinido o indeterminante para que en realidad, aparte de Jesús, hay otro camino. Pero cuando él usa el artículo la, indica que no hay otro. Cuando él usa el artículo yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, está usando artículos, ¿no es cierto?, determinantes o definidos que señalan que aparte de él no hay otro camino, otra forma, otra verdad, no hay otra vida. Y ya entramos al capítulo 15, al capítulo 16, y hablamos de la vid. La vid. ¿Quién es la vid verdadera según el capítulo de Juan capítulo 15? Primero tenemos que entender qué es lo que es la vid, porque para muchos el término vid es desconocido, es un término que antiguamente se usaba, lo que nosotros conocemos como la viña, un nombre más técnico aquí, la viña o la parra, donde crece la uva. Entonces, ¿quién es la vid verdadera? Es Jesús. Jesús se compara en este momento con la parra, porque Él es el que le da vida a los demás, a todo lo que comprende este arbusto o árbol
a los frutos, esta planta, a sí. esta planta. Jesús entonces es esta planta. Y dice, y vosotros sois los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros, ¿no es cierto? No podemos ser separados. Es importante los pámpanos. Claro, ¿qué pasaría si estamos separados de la vid? Esa es la gran enseñanza que Jesús quiere dejarnos aquí. Así como el pámpano, la rama, de donde nace el fruto, ¿no es cierto? Debe estar unida al tronco, a la vid, a la planta, al árbol. Si ésta está separada. Ahí Jesús está demostrando que Él es la vida, con ese ejemplo, porque nos está diciendo que si nosotros no estamos apegados a Él, no estamos unidos a Él, Nada podemos hacer. Nada podemos sin mí hacer. nada podemos hacer. si, nosotros dependemos enteramente de Jesús, porque Él es la vida y Él nos da vida. Si nos imaginamos un pámpano separado de la vid, nos daríamos cuenta que ese pámpano va a morir porque la savia que da vida no le llega. Y se convierte en un sarmiento. En el campo le llaman sarmiento a esa rama ya seca, sin vida, que para lo único que sirve es para ser echada al fuego. El mismo Jesús cuenta eso, ¿no es cierto? O sea, lo que Él quiere aquí enseñarnos realmente es que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que queremos transmitir a través de este programa, en el cual queremos acercarnos y queremos acercarle a usted a la palabra de Dios para que la lea, para que la estudie, para que tome la palabra y comience a leerla, y especialmente el Evangelio de Juan, que hemos estado comentando ya 2 semanas consecutivas. Allí usted encontrará al camino, la verdad, la vida, al Cristo de las Escrituras. Vamos ya finalizando este primer bloque, vamos a la lectura de la Biblia y en un par de minutos volvemos con el segundo bloque y final de este Evangelio según San Juan. Entre Biblias, vuelve. Juan capítulo 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien era el que amaba a Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvemos con Entre Biblias. En el primer bloque comentábamos del Evangelio de Juan hasta el capítulo 15. Continuamos ahora con este maravilloso Evangelio. Una pregunta también fuerte. Si supiera que va a morir dentro de las siguientes 24 horas, probablemente pasaría mucho tiempo en oración. ¿Qué pediría en oración? Y esto contrasta con lo que pediría probablemente, con lo que pidió Jesús. ¿Y en qué es parecida su oración y en qué es diferente? Hay varias preguntas en una. Sí, bueno, Jesús primero en su oración lo que hace es pedir por él. Le pide al Padre que lo glorifique, que es lo que viene ahora. Luego pide por sus discípulos, por sus más cercanos, por los que estuvieron ahí con él. Y finalmente piden por los discípulos que habrían de venir. Yo creo que en mi caso sería más o menos similar, pero bastante más terrenal a lo mejor. Pediría por mí primero por fortaleza y porque al quedar tan poquito tiempo me interesaría mucho no equivocarme y hacer su voluntad en esos momentos. Segundo, pediría por mis más cercanos, justamente, mi familia directa.
para que los guarde, que en realidad yo tengo hijas y uno como mamá busca protegerlos y eso ya no lo podría hacer. Sin embargo, uno puede morir con la tranquilidad que estando en las manos de Dios, que tal vez va a hacer su voluntad soberana sobre él. Y también pediría después por mi familia y amigos, a lo mejor no mi círculo más cercano, sino ya los más extendidos. Tengo la fortuna, por decirlo de alguna manera, porque no es por fortuna, sino que por misericordia de Dios, mi familia directa es cristiana, pero no así los demás, no todos, ni mis amigos todos. Entonces pediría por ellos de alguna manera, por misericordia, que yo ya no voy a poder hacer nada. Y eso es muy parecido a con lo que hizo Jesús también. En la humanidad de Jesús, pide más o menos. Digamos, si nosotros estamos cercanos a Jesús, aunque no nos demos cuenta, nos va imprimiendo de su espíritu y nos va poniendo estos sentimientos que Él tuvo en nosotros también, para que los tengamos con aquellos que no conocen a Dios. Y esto tiene que ver, incluso uno ve en nuestra propia oración, en la oración que usted a lo mejor, estimado televidente, hace, ¿qué le dice su oración sobre las prioridades de Jesús? Jesús, al orar, ¿no es cierto?, no pensó tanto en sí mismo, aun cuando Él oró por sí mismo, lo hizo para que el Señor le fortaleciera y Dios fuera glorificado, ¿no es cierto? Pero probablemente nosotros en esas circunstancias desnudaríamos nuestras prioridades. ¿Qué le dice su oración sobre las prioridades de Jesús? Es que ahí me doy cuenta de lo que hace Jesús, primero del gran amor que tiene por nosotros los humanos, porque Él pone en prioridad a los suyos y no solamente está pensando en ese momento. A mí lo que más me sorprende es la prioridad de Jesús de poner todos sus discípulos, hasta los que habían de venir, decir, ¿me incluyó a mí? ¿Lo incluyó a ustedes? A todos los que hemos creído en Él, nos incluyó y oró por nosotros, no solamente para que fuéramos unidos y glorificarse Él en nosotros, sino que para protegernos. Y no nos dijo que nos iba a sacar del mundo, como muchas veces pensábamos, sino que nos separó para santificarnos y que nosotros permaneciéramos separados de la maldad, estando inclusive participando en la sociedad humana que tenemos hoy día. Pero Él nos iba a dar su protección. Dice, la palabra del Señor dice, no te pide que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es decir, Dios quiere protegernos de aquel que quiere atentar contra nuestra vida espiritual. Y eso para mí es maravilloso, que Jesús hubiera pensado en nosotros. Eso siempre me ha sorprendido. Y luego continúa diciendo, yo los envío también al mundo. Y la separación del mundo no es física, sino espiritual. ¿Cómo se logra esta separación? Claro, ahí mismo el párrafo lo manifiesta. Es a través de su palabra. Dijimos que su palabra era la verdad y por lo tanto es por medio de ella que debemos mantenernos firmes en medio de esta sociedad que no está a gusto ante las normas y los dichos de Cristo. Es por ello que estamos aquí también, ¿verdad? Porque es por medio del estudio de su palabra el que podemos afirmar nuestras creencias, nuestra fe, para fortalecernos en medio de las adversidades, de las tentaciones y de la sociedad. Y aquí vemos cómo Jesús ora por gente como usted o como yo. Y la preocupación de Jesús es que algo ocurra entre nosotros para que el mundo crea que su Padre lo envió. ¿Qué es ese algo por el cual oraba Jesús? A mí me llama mucho la atención cuando ora por los que habían de venir, cuando dice, yo creo que uno de los pasajes que más me impactan, que se amen los unos a los otros, porque de esta manera el mundo, el resto, iba a creer que Dios, que el Padre le había enviado. O sea, no se trata tanto de
de hacer grandes cosas, que a veces nos parecen inalcanzables, sino que la forma en que iba a ser glorificado y que el mundo crea en Él es que nos amemos unos a los otros. Mira, si nosotros pensamos en el tiempo después de Jesús y miramos las persecuciones, y si nos vemos que en ese tiempo las persecuciones de los cristianos se unían aún más. E incluso fueron capaces de vivir en las catacumbas por mucho tiempo sin ver la luz, pero estaban unidos sirviendo y glorificaban a Dios. Y fueron reconocidos por los que no conocían a la palabra, el Evangelio, como verdaderos cristianos que estaban dispuestos a morir por Jesús. Si nos llevamos a los tiempos actuales, me hago la pregunta, ¿seríamos capaces de hacer eso, estar unidos en los tiempos de persecución? Y yo creo que sí. Ahora no lo podemos entender. ¿Saben por qué sí? Porque tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos va a dar la fuerza y nos va a guiar a esto. Pero ¿cómo podemos saber eso? Leyendo su palabra. Y es justamente el motivo por el cual este programa nació, para que usted se interese en acudir a la palabra de Dios y allí, guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pueda entender estas grandes verdades que han sido develadas y reveladas también, ¿no es cierto?, a sus hijos. Y ya vamos en Juan capítulo 18, entrando al capítulo 19, y de acuerdo con la ley judía, un hombre no podía ser condenado sin el testimonio acusador de 2 testigos. Aquí Jesús le pide al sumo sacerdote que presente un testigo, pero no le llevan a ninguno. Hay 2 testigos cerca que pudieron haber defendido a Jesús. ¿Quiénes eran? Sí, eran Juan y Pedro. Juan entró primero al patio del sumo sacerdote y ahí tenía contactos y pudo entrar Pedro también. Pero no estuvieron disponibles. De hecho, Pedro le negó 3 veces. O sea, ¿No es cierto? no solo no testificaron, sino que además Pedro le negó. ¿Y por qué Pedro y el discípulo amado, que era Juan, el autor, el escritor del Evangelio según San Juan, por qué Pedro y Juan permanecieron en silencio cuando pudieron haber hablado? Uno, si lo piensa desde el punto de vista humano, es el temor. El temor que ellos sintieron ante la amenaza de los poderosos, los religiosos de ese tiempo. Pero yo quiero ir más allá, es porque Dios lo quiso así. Porque Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y era necesario que ellos callaran para que Cristo pudiera ser juzgado y fuera finalmente crucificado en la cruz. Era para que se cumpliera la palabra de Dios. Nada más que para eso, aunque parezca desde el punto de vista humano extraño. De hecho, Pedro, en una ocasión, cuando Jesús anuncia su muerte, trata de convencerlo de que no haga tal cosa. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y acuérdense que cuando fueron a apresarlo, Trató de defenderlo. Pedro usó su espada y le cortó la oreja a uno. Sí, a Malco. Sí. Los momentos finales de Pilato con Jesús debieron haber sido como una iluminación para él. Pero Jesús lo pone todo en una perspectiva cuando dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la crucifixión, tal como ya lo había introducido a este tema nuestro hermano Moisés? Exacto. En el fondo es que nada es casualidad. O sea, la crucifixión, la muerte de Jesús estuvo siempre planificada de esta manera. Los tiempos, las personas, los lugares, todo fue dispuesto soberanamente por Dios para que se cumpliese y finalmente Jesús fuera crucificado y luego resucitara y nosotros pudiéramos ser. Claro, porque la pregunta que pudieran hacer lógica es: ¿qué hubiese ocurrido si Jesús no hubiese sido crucificado? Recordemos que Pilato lo encuentra inocente y él sigue creyendo que es inocente, incluso aunque lo entreguen los judíos. Entonces,
se lava las manos. Claro, se lava la decisión. Claro. Ahí entendemos que la decisión no depende de Pilato, sino que depende de Dios mismo. Claro. ¿Mm? O sea, Dios nunca perdió el control. Y todo, ¿no es cierto? Y incluso lo que hoy día ocurre, lo que le ocurre a usted, lo que me ocurre a mí, está todo dentro de los planes, ¿no es cierto?, que Dios ya tiene destinado para cada uno. Y otro elemento de ironía en este pasaje de Juan es la señal clavada en la cruz por Pilato. Este letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Qué crees que significó para Pilato y para los discípulos? Primero recordemos que este letrero que se puso estuvo escrito en 3 idiomas. Estuvo en el idioma romano. ¿Cuál es el idioma romano? Latín. El latín. Ya estaba haciendo el profesor porque se me había ido. En griego y en el idioma judío. El hebreo. El hebreo. Entonces, hay una clara demostración de que, desde el punto de vista de Pilato, de quererle enrostrar a los judíos que él reconoció en Jesús lo que era y un hombre sin pecado. Segundo, era para enrostrarle a los demás la causa por qué Jesús había sido crucificado, porque se había tratado de levantar como un rey, siendo que el único que podía ser reconocido como poderoso en ese tiempo era César. Y para los judíos significó el momento más triste, digo yo, porque ellos todavía no lograban entender qué pasaba con la muerte, ellos se sintieron solos. Sí. Y bueno, después de que el movimiento cristiano ganara momentum y produjera muchos seguidores de Jesús entre los judíos, los detractores de la iglesia empezaron a decir que Jesús nunca había muerto, que todo era un enorme engaño. ¿Cómo probó Juan, el autor de este evangelio, que Jesús sí realmente murió? Bueno, hay que recordar que Jesús no murió, no fue crucificado solo, sino que habían 2 bandidos, uno a cada lado de él. Entonces se acercaba el día de reposo y no querían tener que hacerse cargo de los cuerpos en el día de reposo, porque no les estaba permitido. Por lo tanto pidieron que les quebraran las piernas para poder de alguna manera acelerar el proceso de muerte. Sin embargo, cuando los soldados se acercaron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto. Entonces, lo que hicieron para comprobar que estaba muerto es que le enterraron una lanza en el costado y salió agua y sangre, que es lo que demostraba que él ya había fallecido antes que los demás. El mensaje del encuentro también después, ¿no es cierto?, cuando Jesús resucita, ya estamos en la resurrección de Jesús ocurrida al tercer día, un día domingo. Por eso los creyentes, los cristianos, el día domingo es el día del Señor, porque es un día de triunfo donde nos reunimos para alabar y glorificar su nombre. Pero el mensaje del encuentro de Tomás con el Señor es que es más bendecido no ver y creer que ver y creer. O sea, Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, no estaba Tomás allí. Entonces, cuando después le cuentan a Tomás dijo: tengo que ver para creer, tengo que meter mis dedos ahí en las heridas y en su costado para creer. Luego se le aparece Jesús y le dice: aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo para que creas. Entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto, pero creen. Nosotros no hemos visto literalmente al Cristo resucitado, pero creemos y somos bienaventurados ante el Señor por ese momento tan importante. Pero ¿por qué honra a Dios este tipo de fe? ¿Por qué el creer sin la necesidad de ver
agrada y es beneficioso para el creyente. ¿Por qué? Porque primero mostramos nuestra confianza en Él, independiente de lo que pueda suceder, y nos da la perspectiva de que, a pesar de que no tenemos un contacto físico con Dios, tenemos la seguridad con Él. Y lo más importante es que con ese tipo de creer, nosotros glorificamos y honramos a nuestro Padre Celestial. Y recordamos los programas pasados, cuando estudiábamos el libro de Génesis, la primera promesa mesiánica que aparece allí, ¿no es cierto?, donde la simiente de la mujer, la simiente del hombre, Satanás, ¿no es cierto?, le iba a herir en el calcañar, y en cambio la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza. Ahí vemos cómo en el sufrimiento, en el padecimiento, e incluso hasta en la muerte, vemos ahí a Satanás, ¿no es cierto?, golpeando en el calcañar, en el talón, que es muy doloroso. Sobre todo el talón de Aquiles es muy, muy doloroso, pero no es mortal. Luego, con la resurrección del Señor, y donde el Padre le da toda la honra y todo el poder y toda la gloria, allí viene el golpe fatal sobre Satanás, el golpe, ¿no es cierto?, en la cabeza, que es un golpe mortal. Por lo tanto, eso de que Cristo resucitó de los muertos es esencial, es victoria, es triunfo. Y es con lo que queremos terminar este programa, y con el cual termina el Evangelio de Juan. Ya al final de nuestro programa, hagamos un breve resumen y aplicaciones de estos importantes capítulos del Evangelio de Juan. Al leer, hermana Paulina, este Evangelio, ¿cómo ha cambiado su vida? O sea, es trascendental. Yo creo que si pudiese dividir el libro en dos, o sea, como uno antes de mi conversión y uno después de mi conversión. Antes, donde se muestra a Cristo como Dios y como Salvador. O sea, Juan es súper claro en eso. Cristo es Dios, Jesús es Dios, y se humilla para ser humano y poder morir por nosotros. Eso es impactante. Y segundo, yo creo que lo dije en algún momento, es que la importancia que da Jesús al amor entre nosotros, sus discípulos. Cómo eso es el testimonio para que el resto del mundo pueda conocerle. Esas dos cosas han cambiado mi vida y mi perspectiva del cristianismo. Y habiendo creído y cambiado, ¿cómo puede testificar de lo que ha visto y ha oído? Me recordé del pasaje de la mujer samaritana, en que ella inmediatamente contó con alegría a los demás lo que Jesús había hecho. Contar lo que Dios hace con nuestra vida, pero también testificar a través de la palabra del Señor lo que Dios puede hacer con la vida de los demás. Porque Dios impactó mi vida desde niño, y a veces había pensado en alejarme, pero Dios nunca se alejó de mí. Él cambió mi vida y no me ha dejado de que yo me aparte de Él. Y del Evangelio de Juan, ¿cuál fue el versículo que más le impactó y por qué? Claro, complementando mi respuesta anterior, un poco antes de mi conversión, Juan 3:16, de todas maneras, yo creo que es casi como un lema para nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y después, la otra parte es la oración de Jesús cuando ora por nosotros, por los que habíamos de venir. La necesidad de que nosotros nos amáramos unos a otros. Llegando, estimados televidentes, al final de nuestro programa, nos queda recordarles que el objetivo de este programa es motivarles a leer y a estudiar la Biblia. Le invitamos para que en el transcurso de la semana se dé el tiempo de leer el Evangelio de Juan. El empaparse de la palabra de Dios traerá bendición a su vida. Y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana con ahora un libro del Antiguo Testamento. Iremos a los vientos con Entre Biblias.
Saludos cordiales.